Hoy hablaremos del peor error de interpretación que prácticamente todos hemos cometido. Explicaré por qué no debemos interpretar de esa manera y, por supuesto, la mejor forma de acercarnos al sentido del texto. Si aplicas esta regla que vamos a mencionar hoy, si lo haces fielmente, poco a poco tu lectura de la Biblia podrá convertirse en una verdadera exégesis interpretativa. ¿Alguna vez has leído un versículo bíblico, te ha gustado mucho y lo has aplicado inmediatamente a tu vida? Queridos hermanos, eso lo solemos hacer prácticamente todos. Todos hacemos eso. Leemos un texto, lo sentimos inspirador y lo convertimos en una promesa personal, como si Dios lo está dirigiendo directamente a nosotros. Pero aquí está el problema. Muchas veces aplicamos el texto antes de comprenderlo. Y ese es uno de los errores hermenéuticos más comunes y más peligrosos al leer la Biblia, porque muchas de esas interpretaciones se han popularizado por generaciones. Hoy quiero enseñarte una regla sencilla que puede transformar completamente tu manera de leer las Sagradas Escrituras. La regla es muy simple. Dice así: primero comprender, luego interpretar y solo después aplicar. Parece algo obvio, pero casi nadie lo hace. Ilustremos esta regla. Imagina que recibes una carta. La carta fue escrita hace unos 200 años aproximadamente. Está dirigida a otra persona. Habla de situaciones que tú no conoces. Menciona lugares que nunca has visitado. Y ahora, por favor, imagina que lees una frase de esa carta y decides aplicar su contenido directamente a tu vida, sin saber, por supuesto, quién escribió la carta, a quién fue dirigida, qué estaba pasando cuando se escribió. Eso sería algo extraño. Sin embargo, escúchame bien, eso es exactamente lo que muchas veces nosotros estamos haciendo con la Biblia. Exactamente ese error. Tomamos una frase y la aplicamos inmediatamente sin entender primero qué estaba ocurriendo en el texto. La hermenéutica, mis queridos hermanos, existe precisamente para evitar ese tipo de errores. Vamos a ver un ejemplo muy popular, muy conocido. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice ahí las Sagradas Escrituras: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. He visto este versículo puesto, por ejemplo, en tazas, en calendarios, en predicaciones de motivación y también en imágenes de redes sociales como para motivar, entusiasmar a la gente. Y por supuesto, muchas veces se interpreta de la siguiente forma: Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Pero vamos a hacer lo que hace la hermenéutica. Vamos a comprender antes de aplicar el texto. No olvidemos que el contexto cambia todo cuando lo conocemos. Jeremías está escribiendo a Israel. En primer lugar, ese texto es dirigido a Israel. Pero Israel está en el exilio en Babilonia. El pueblo ha sido derrotado, el templo ha sido destruido, la nación ha sido deportada toda a esa nación de Babilonia. Entonces surge una pregunta importante: ¿de qué está hablando realmente Jeremías 29:11? Para entenderlo tenemos que mirar lo que Dios le dice al pueblo unos versículos antes del versículo 11. Dios les dice algo que, por supuesto, debió haberlos sorprendido muchísimo a todos los que escucharon ese versículo. Él les dijo lo siguiente: construyan casas, habiten en ellas, planten huertos, cásense, tengan hijos, busquen la paz de la ciudad donde están. Es decir, hagan su vida allí mismo en Babilonia. Eso fue el mensaje de Dios. Quiero hacerte una invitación para enviarme tu versículo favorito para que hagamos una exégesis, una interpretación de ese versículo, y a lo mejor encontramos grandes sorpresas que no conocíamos de esos versículos. Pero aquí viene el detalle clave.
Dios también les dice que el exilio durará 70 años. Eso significa algo muy importante. La mayoría de las personas que escucharon esa carta no verían el regreso a Jerusalén. Muchos de ellos morirían en Babilonia. Entonces, Jeremías 29:11 no está diciendo, todo saldrá bien inmediatamente para ti. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es algo mucho, pero mucho más profundo de lo que nosotros hemos comprendido. Dios está diciendo ahí, mi historia con ustedes no termina aquí. Mi plan sigue en marcha, aunque ustedes estén en el exilio. Por eso Dios les pide algo muy difícil de lograr, que vivan fielmente en medio de una situación que no cambiará rápidamente, que trabajen, que construyan, que críen hijos, que bendigan incluso la ciudad extranjera donde están viviendo, porque el plan de Dios no se limita a una sola generación. Ellos plantarían, pero sus hijos o sus nietos verían el cumplimiento. Jeremías 29:11 no es una promesa de éxito inmediato. Es una afirmación de que Dios sigue teniendo un propósito incluso en medio del exilio, aunque el cumplimiento completo de esa promesa llegue en generaciones futuras. Es como cuando alguien planta un árbol, escúchelo bien. Una persona planta un árbol, la persona que lo planta sabe que tal vez nunca se sentará bajo su sombra, la sombra de ese árbol, pero lo planta pensando en los que vendrán después. Eso es exactamente lo que Dios les dice a este pueblo de Israel en ese contexto. Vivan fielmente ahora, aunque el cumplimiento completo de mis planes lo vean las generaciones futuras. Cuando leemos el contexto, mis queridos hermanos, Jeremías 29:11 deja de ser un versículo motivacional individual y se convierte en una declaración profunda sobre la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de su pueblo. Quiero aprovechar este espacio para mandar un fuerte saludo a mis seguidores. María Cortaza de Colombia, Manuel López, a Raquel Rodríguez de Nicaragua, a José Cabezas, a Luis Olave en Venezuela, a Luis Francisco Moya, a Gilmer Malgarejo y también a José Cárdenas. Si tú quieres un saludo completo de nuestra parte, por favor, déjame tu nombre completo y el lugar desde donde nos estás siguiendo. Entonces aquí aparece la regla de la que estamos hablando en esta ocasión. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita directamente a nosotros. Primero debemos descubrir qué significó para los primeros oyentes. Solo después debemos preguntarnos qué significa para mí hoy. Ese es el camino hermenéutico, ese es el camino apropiado de la comprensión responsable de las Sagradas Escrituras. Leer la Biblia sin hermenéutica es como intentar armar un rompecabezas mirando solamente una pieza. La pieza puede ser muy hermosa, pero solo cobra sentido cuando ves la imagen completa. El contexto es la imagen completa en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso, la próxima vez que leas un versículo que te impacte, haz 3 preguntas importantes. La primera, ¿a quién fue escrito este texto? La segunda, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? Y la tercera, ¿cuál es el mensaje original de ese texto? Solo después pregúntate lo siguiente, ¿qué implica esto para mi vida hoy? Eso es leer la Biblia con responsabilidad. La hermenéutica no complica la Biblia, la honra. Nos enseña a escuchar el texto antes de usar el texto. Por eso, en este canal seguimos siempre el mismo camino: comprensión, interpretación, aplicación. Cuando respetamos ese orden, la comprensión, interpretación y aplicación, la Biblia deja de ser un conjunto de frases inspiradoras y se convierte en lo que realmente es, la revelación viva de Dios.
Si este contenido te ha ayudado, compártelo con tus compañeros de ministerio, también con predicadores y pastores, para que ellos también puedan ser beneficiados y acercarse de manera más sólida y más responsable a la comprensión del texto sagrado de nuestro Dios.